Nos reunimos porque tenemos fe en el proyecto de Dios que ha sido anunciado y realizado por Cristo Jesús con su palabra y sus acciones. Celebramos la presencia del Espíritu de Dios que sale a encontrarnos en medio de nuestra comunidad, que nos guía y acompaña en el camino del amor y la justicia. Por tal razón nos sentimos alegres. De pie, celebramos la Eucaristía como comunidad de fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Recitemos el himno de alabanza, invocando a Jesucristo el Señor, sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Ven, Señor, en ayuda de tus hijos. Derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como Creador y como Guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento. ¿Dónde encontrar a Dios? La escena de Elías en el Horeb nos viene a recordar que la presencia de Dios en la historia es habitualmente discreta, suave, casi imperceptible. Dios no es una fuerza impetuosa que se imponga al ser humano. Es un susurro, una voz que es necesario distinguir y acoger en silencio. Escuchemos atentamente. Del libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé la palabra del Señor, palabra de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestra su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu
San Pablo era un buen judío que amaba mucho a su pueblo. En la lectura que escucharemos a continuación de la carta a los romanos, Pablo nos muestra su tristeza, pena y dolor porque el pueblo ha tomado un camino equivocado. Manifiesta su deseo de que algún día puedan llegar a descubrir el Evangelio. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza, de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adoptación filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La buena noticia de hoy es continuación del domingo pasado, según San Mateo. Los discípulos parece que se quedan solos conduciendo una barca sacudida por las olas contrarias. Pero no es así. Jesús camina sobre el agua, está con los suyos dándoles ánimo, sigue a su lado para que puedan comprender con qué seguridad pueden fiarse de la valentía que les comunica. De pie y escuchemos con devoción. En el Señor, mi alma espera, confía en su palabra. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua».
Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento. La primera lectura que escuchamos del Libro de los Reyes nos narra esta experiencia que tuvo el profeta Elías con el Señor. Y nos va diciendo que mientras él estaba en una cueva, ¿no?, vino primero, dice, un viento huracanado. Hubieron varios signos que pudieran pensarse que era Dios el que estaba ahí. Un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento, ¿no? Después dice un terremoto y tampoco estaba en el terremoto. Luego vino un fuego abrasador, pero el Señor no estaba en el fuego. Muchas veces nosotros pensamos o tenemos la idea, Dios Todopoderoso, o sea, relacionamos el poder con la capacidad de destruir, porque así lo entiende el mundo. Este reino es más poderoso porque tiene más hombres, más armas y tiene una capacidad de destrucción mayor. Siempre la concepción de la guerra y los reinos, hoy las naciones, tratan de tener el mayor armamento, porque si yo tengo el armamento más fuerte, más poderoso, entonces dicen, pues, puedo mantener la paz. ¿Por qué? Porque la otra nación se va a pensar dos veces antes de hacerme la guerra. Entonces eso es lo que se llamaba la carrera armamentista, donde todos trataban de una u otra manera tener lo más avanzado, lo más potente, ¿no?, la mejor calidad en aviones, en tanques, en fusiles, en soldados. Es así como piensa el mundo. Y lamentablemente nosotros a veces pasamos esa misma mentalidad a Dios. Y como Dios es el Ser Supremo, el Todopoderoso, pensamos que, pues, de hecho, el Señor tiene la capacidad, con un chasquido de sus dedos, de hacernos desaparecer. Pero esta no es la clase de poder de Dios. Dios no tiene el poder para destruir. Su poder está en el amor. Y en un amor tal que es capaz de perdonarnos a pesar de las faltas, errores y pecados que cometemos. Nos cuenta el mismo texto del Libro de los Reyes que después del fuego vino, dice, se escuchó como un murmullo, una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva al encuentro del Señor. Aquí hay algo también que es importante, aparte de que Dios se manifiesta en la calma, en la paz, en la serenidad, porque la presencia de Dios en el alma de una persona debe ser signo de paz, jamás de angustia, jamás de desesperación, ¿no?, jamás de cosas raras ahí. Pero qué importante es, porque Elías supo dónde no estaba Dios y dónde sí estaba Dios. Porque cuando yo dice, él escuchó ese sonido, ese murmullo, ¿no?, de una brisa suave, entonces se cubrió el rostro, porque iba a estar a la presencia de Dios. Qué importante es, hermanos, que quien nos dirige, quien está al frente de nosotros, sepa reconocer la presencia de Dios. Esa es una tarea muy difícil, podríamos decirlo, porque parte de quienes Dios ha puesto al frente
para saber guiarles, para saber orientarles, porque el demonio siempre va a querer confundirnos, siempre va a querer llevarnos por otro camino que no es el de Dios. El demonio utiliza incluso pseudo apariciones, falsos milagros, porque de esa manera a veces nosotros nos confundimos y creemos que Dios está ahí cuando Dios no está ahí. Por lo tanto, qué importante es que aquel que está al frente, que aquel que nos dirige, que nos guía, sea claro en saber dónde está Dios. Aunque a veces no nos guste las respuestas que escuchamos. Con mucha frecuencia me he topado con personas que tienen visiones, apariciones, y yo siempre he dicho que a mí me da un poco de temor esa clase de personas, ¿no? De visiones, de sueños, de que se le apareció el Señor, la Virgen. No digo que estén mintiendo, digo, me da un poco de temor, porque qué fácil es que el demonio nos engañe. ¿Cómo estoy yo seguro de que realmente Dios está en mí? ¿Y dónde yo puedo estar seguro de que puedo encontrarme con Dios? Pues en su casa, a través de la obediencia, del cumplimiento de los mandamientos, del amor al prójimo, aunque ese prójimo me haya hecho daño. Porque el demonio jamás nos va a motivar a nosotros a amar al prójimo. El demonio jamás va a movernos a nosotros a hacer el bien a los demás. El demonio jamás va a hacer que yo perdone al que me ha ofendido. Por el contrario, el demonio siempre arraiga en nuestro corazón rencores, resentimientos, iras, enojos. Esos son los frutos del demonio. Los frutos del Espíritu Santo: paz, bondad, ¿no? Nobleza, pureza, sencillez. Por lo tanto, hermanos, es importante que nos aferremos a aquella que Dios ha querido sea entre nosotros la luz que nos ilumine, que nos muestre el camino, que es la Iglesia cuando la inspira Dios. Porque Dios nos ofreció el Espíritu Santo para que podamos nosotros conocer, saber y aprender cuál es el camino que nos lleva a Dios. Por lo tanto, hermanos, unirnos como comunidad, como iglesia, fieles, pastores, el pastor con el obispo con el papa, es la mejor certeza y la mayor seguridad de que estamos guiados por Dios. Cuando yo quiero hacer lo que a mí me parece, y el Padre me dijo esto, y no, a mí me importa un comino lo que diga el Padre, yo hago esto. Siempre recuerdo, y con mucha gracia, una experiencia mía, ¿no? Yo todavía no era sacerdote, estaba ya creo en mi último año, era seminarista, y en la zona de la sierra, la parte alta de mi país, estaba yo en una parroquia incluso rural, ¿no? Del campo, podríamos decir, con un sacerdote amigo, y celebrábamos la misa. Y claro, la gente sencilla nos veía ya con traje blanco, con el alba, nos decían padrecitos. Entonces viene una señora, trae un cuadro del corazón de Jesús grande, lo pone frente al altar y dice: Padrecito, aquí traigo el cuadro de mi Jesucito para que le haga la misa. Entonces le anoté y ya se iba la señora. Y le digo: señora, que no se va a quedar la misa. No, dice, ahí dejo el cuadro para que escuche la misa. Señora, la misa es para usted, no para el cuadro. Hay estos curas nuevos que no saben de nuestras costumbres, dice. Esas ideas equivocadas que a veces tenemos, la misa es para nosotros, no para el cuadro. Porque el cuadro es una representación del Señor. Por lo tanto, no tenía ningún valor el hecho de que traiga el cuadro, aunque haya dado su ofrenda, pequeña, grande, eso es lo de menos. Pero cuando muchas veces se nos dice algo, se nos orienta, se nos aconseja, a veces no nos gusta, nos molestamos. Y cuando el sacerdote nos está hablando en cuanto a lo que Dios quiere y rechazamos la orientación del sacerdote, rechazamos al mismo Dios. El quien a ustedes
escucha, a mí me escucha. Y el que a ustedes os desprecia, a mí me desprecia. Esa es la unidad de esta hermosa iglesia, con sus errores, con sus fallas, con sus limitaciones, con sus pecados, porque estamos en este mundo. Y si nosotros no fuéramos pecadores, no necesitaríamos salvación. Y si no necesitamos salvación, no necesitamos de Jesús. Y esa sí sería una desgracia. No significa que hay que seguir pecando, ¿no? Sino que hay que luchar. Porque la categoría de pecadores no termina nunca. Siempre habrá fallas, defectos, pequeños o grandes, pero hay que irlos superando. Pero es necesario que aprendamos a descubrir la presencia de Dios, para que nosotros, a su vez, podamos transmitirle a otras personas esa conciencia de Dios que es unánime, que es unidad, que es catolicidad. La iglesia se llama católica porque es universal, porque cree, acepta y vive lo mismo en el mundo entero, con las particularidades propias de cada cultura, pero con las mismas normas, con las mismas enseñanzas, que en definitiva son de Dios, que por medio del Espíritu Santo ilumina a la iglesia para que nosotros las vivamos. En el Evangelio hemos escuchado justamente esta situación de los apóstoles en la barca. En una barca que está sacudida por el viento, que está zarandeada por las mareas elevadas. Y Jesús se aparece caminando sobre las aguas. Los apóstoles se asustan, pero enseguida Él les dice: tranquilos, soy yo. Y aquí vemos la actitud de Pedro: si eres tú, Señor, mándame caminar sobre las aguas. Muchas veces también nosotros le decimos a Jesús: si eres tú, Señor, dame esta prueba. Y el Señor nos la da con todo ese amor, con toda esa paciencia, ¿no?, que nos tiene, nos da las pruebas. Y aún así dudamos, como Pedro, que cuando sintió la fuerza del viento empezó a dudar y se hunde, a pesar de que había empezado a caminar sobre el agua. A nosotros nos pasa lo mismo. Las preocupaciones, los problemas, el coronavirus, problemas familiares, personales, laborales, bueno, sin número de situaciones que cada uno de nosotros vivimos. Unas más fuertes, otras menos fuertes. Dudas, de no saber qué vamos a hacer, cómo vamos a arreglar tal o cual situación, cómo vamos a salir adelante. Bueno, hay un sinnúmero de situaciones que son las particularidades de la vida de cada uno de nosotros. Y Dios de muchas maneras nos está diciendo: tranquilo, estoy contigo. Pero dudamos. Por eso el Señor, cuando le da la mano a Pedro, porque bendito sea Dios, nuestro Dios no es como los hombres, dice que le extendió la mano cuando se estaba hundiendo, lo toma y lo saca y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas? Hay tantas gracias que te he dado y aún sigues dudando. Lamentablemente es parte de nuestra lucha el fortalecer nuestra fe, el fortalecer esa desconfianza que sentimos, donde creemos que el poder del mundo es mayor que el poder de Dios, cuando no es así. Pidámosle al Señor que su mano siempre esté extendida, siempre esté lista para que yo me agarre de ella y no me suelte. Y que ante los problemas y dificultades siempre pensemos que no estamos solos, que a nuestro lado está el Señor, dispuesto siempre a acompañarnos. Que así sea. Confesemos nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la unidad de la Santa Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a nuestro Señor Jesucristo para que escuche la oración de sus hijos aquí reunidos, diciendo: Señor, ven a caminar a nuestro lado. Señor, ven a caminar a nuestro lado. Por la Iglesia, que en los días del concilio volvió a las fuentes, como Elías al Sinaí, para que prosiga con ánimo el camino emprendido, roguemos al Señor. Señor, ven a caminar a nuestro lado. Por el pueblo judío, por él nos vino Cristo Jesús, para que llegue a reconocer en Jesús de Nazaret al Hijo de Dios Salvador. Roguemos al Señor. Señor, ven a caminar a nuestro lado. Por los que tienen miedo, por los que vacilan su fe, por nosotros mismos, para que recobremos la confianza en Jesús, Señor de la Iglesia, que camina sobre oleaje. Roguemos al Señor. Señor, ven a caminar a nuestro lado. Por nosotros y nuestra comunidad, para que celebremos con gran fervor la Eucaristía. Roguemos al Señor. Señor, ven a caminar a nuestro lado. Señor Dios nuestro, que con tu poder dominas la creación entera, haz que te reconozcamos presente en todos los acontecimientos de nuestra historia, para que sepamos así afrontar las pruebas con serenidad y avancemos hacia la paz de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se trae
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para el bien de toda su santa iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso, Rey del universo, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Ten piedad, ten piedad, ten piedad.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Encomendémonos a nuestra Madre Santísima. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar esta noche voy. No permitas, Madre mía, por tu santa e inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena Madre, danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, ruega por nosotros. Que la participación en esta Eucaristía nos llene de fortaleza para que demos testimonio de Cristo ante todos aquellos que vacilan en su fe. Solamente les quiero comunicar que a la salida van a estar en las dos puertas personas repartiendo unas mascarillas para que las lleven. Vienen un paquetito de 5 y es obsequio de Blessed Sacrament para cada parroquiano, en nombre de una compañía que está donando esto para poder tener cuidado con la propagación del virus. Así que por favor llévenla, vienen 5 en el paquetito y les puede ayudar.
Son lavables, o sea que son reutilizables y tienen un elástico en los lados para pegarse más a la cara, ¿no? Muy cómodas, muy frescas. Creo, según las orientaciones, pueden hasta 15 veces se las puede lavar y ya después se desechan, ¿no? Así que es un regalo, un aporte, ¿no? Para que podamos cuidarnos mejor. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Que tengan una feliz noche. Gracias, Padre. ¿Quién es ese que camina por las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es